Ya, buenas noches. En nuestra presentación somos el grupo de la unidad 13, 14, 15 y 16. A continuación, Ney Madrid. A mí me toca hablar sobre la epigenética, la hibridación y poliploidización de animales acuáticos. La hibridación es el cruzamiento entre individuos genéticamente distintos para generar variación genética rápida. Existen dos tipos, que son la interespecífica y la interespecífica. Entre cepas o poblaciones eh, suelen producir híbridos fértiles autodiploides sin cambiar la cantidad de sus cromosomas. Y la interespecífica, entre diferentes especies, sus híbridos son estériles y, y son diploides y provocan un reordenamiento genéticos y epigenéticos. La hibridación y hibridación intraespecífica, está la poliploidía y la ploi- poliploidización, que implica la duplicación completa del genoma, y aunque en las plantas es común, también ocurre en animales como son en los peces y anfibios. Hay dos tipos, que son la autopoliploidía, que es la duplicación dentro de una misma especie, y está la otra es la función de genomas de diferentes especies seguida por su duplicación. También está la rediploidización, que es el proceso evolutivo por el cual el poliploide regresa a una configuración funcional similar a la de a diploides. También están los cambios epigenéticos en la hibridación y poliploidización, que son la reprogramación genética, como son los cambios de la metilización del ADN, la modificación de las histonas y la regulación del ARN. También la expresión génica no adictiva, que son los genes híbridos que siempre muestran un nivel expresivo intermedio entre ambos progenitores. En este puede afectar y adaptar dependiendo de su adaptación y su fertilidad. Ya se han observado fenómenos como dominancia nuclear, que es el silenciamiento de los genes del ARN, ARNR, que es el ácido ribonucleico de uno de los progenitores. También está la compensación de dosis, que es la regulación para equilibrar la expresión génica de los híbridos poliploides. También están los cambios epigenéticos que varían ampliamente según la especie y sus condiciones y dependiendo de su cruce. Ejemplos y estudio del caso: está la carpa gibelina, Carassius gibelius, que recurrentemente sus estudios por la capacidad de reproducirse unisexualmente tras la poliploidización. Y también está también están los estudios de la trucha, el salmón y la locha, que muestran alteraciones en la expresión génica y patrones de metilación asociados a la hibridación y poliploidización. Gracias. Epigenética y la determinación y diferenciación sexual en los peces. Introducción de la determinación sexual en peces. A diferencia de los mamíferos, los peces tienen una gran diversidad de sistemas de determinación sexual, como la determinación genética del sexo y la determinación ambiental del sexo, eh, o combinaciones de ambas. La plasticidad sexual de los peces los convierte en modelos ideales para estudiar los mecanismos epigenéticos implicados en la diferenciación sexual. La epigenética y relacionados con el sexo. Son genes claves como el DMRT1 masculino y el 6p19A1, que es la aromatasa femenina, que son reguladores epigenéticos por la metilización del ADN, que regula, que regula la expresión de los genes según el contexto sexual o ambiental, las modificaciones de histomas que influyen en la accesibilidad del ADN y el ARN no codificantes, que son expresiones post-transcripcional. Factores ambientales
que afectan la epigenética sexual, como la temperatura. Los cambios térmicos durante la etapa de determinación sexual pueden inducir la masculinización o feminización mediante alteraciones en la metilación de los genes sexuales. Por ejemplo, el pez europea hacia más, como es la lubina europea, que a temperaturas altas inducen hipermetilación de la aromatasa femenina, reduciendo su expresión y promoviendo el desarrollo masculino. Influencia en de contaminantes ambientales. Los disruptores endocrinos como el bifenol A pueden interferir con la determinación sexual al alterar patrones epigenéticos. Estos efectos pueden ser transgeneracionales, afectando a la descendencia incluso si no tuvo ex- expuesta directamente. Diferenciación sexual y reversión del sexo. Eh, en los peces hermafroditas o especies con reversión sexual inducida, los cambios epigenéticos son fundamentales. En las especies como la cobia, la tilapia del Nilo, se han documentado la reversión sexual ligada a la desmetilación o hipermetilación de los genes sexuales. Aplicaciones en la acuicultura. Comprender los mecanismos epigenéticos permite manipular el sexo de especies comerciales. Esto es valioso en la acuicultura, donde un solo sexo puede determinar características de crecimiento y valor económico. Gracias. Epigenética en la hibridación y poliploidización de animales acuáticos en crustáceos. Esta unidad explica cómo los procesos de hibridación o cruzamiento entre organismos distintos y la poliploidización, que es la duplicación de juegos completos de cromosomas, en animales acuáticos están acompañados por cambios epigenéticos profundos que afectan la estructura genética, el desarrollo, la fertilidad y la adaptación de las especies. Existen dos tipos de hibridación: la intraespecífica, que es entre organismos de la misma población o del mismo linaje, y la interespecífica, que es entre distintas especies. Esto usualmente se ocupa o ocurre para romper o superar barreras y dar lugar a nuevas combinaciones genéticas útiles. ¿Qué es la poliploidización? Es un evento en el que se duplican o se multiplican todos los cromosomas del organismo. Aunque es común en plantas, también ocurre en peces, anfibios y reptiles. Permite aumentar la diversidad genética y estabiliza híbridos que serían infértiles. Algunos casos desarrollan reproducción unisexual, como la carpa gibelina. La reproducción unisexual vendría siendo la reproducción entre ellos mismos, sin el uso de otro pez como progenitor. El ADN y su expresión se reinician prácticamente para adaptarse a una nueva combinación de genomas, y esto cambia completamente la actividad de genes claves involucrados en el desarrollo, reproducción y en la inmunidad. Eh, expres- la expresión genética puede ser no aditiva. En lugar de una expresión intermedia entre los dos progenitores, algunos genes son dominantes y pueden llegar a ser silenciados o activados en exceso. Esto implicaría fenómenos como el vigor híbrido o heterosis, donde los híbridos pueden ser más fuertes o más resistentes. En general, al cruzar distintas especies o al crear un híbrido, un organismo duplica su número de cromosomas. Esto genera situaciones de inestabilidad genética. Para sobrevivir este shock, los organismos activan mecanismos epigenéticos que reorganizan su expresión genética y silencian algunos genes, y a su vez activan otros para poder sobrevivir. Esto no solo permite que muchos híbridos y poliploides sean viables y fértiles, sino que incluso pueden adaptarse mejor al entorno y desarrollar nuevas formas de reproducción. Y bueno, y la epigenética también permite que organismos acuáticos modifiquen su funcionamiento interno sin necesidad de cambiar su ADN, lo cual es una ventaja adaptativa enorme en los ecosistemas cambiantes y ecosistemas dinámicos. Y en el contexto de la acuicultura, si comprendemos y manejamos los procesos de epigenética y poliploidización, podríamos mejorar la resistencia y enfermedades, y también optimizar la producción y reducir el uso de químicos en una producción.
A mí me tocó hablar sobre la epigenética en crustáceos, una herramienta para la acuicultura moderna. Primero vamos a ver qué es la epiogenética. Es cuando los genes cambian de comportamiento sin alterar lo que es el ADN. Esto de aquí, esto se puede activar y desactivar em, según el ambiente. Por ejemplo, si un camarón viviera en aguas calientes, este activa los genes para poder soportar calor. O si fuera, como si el ADN fuera también un libro. El epigenética no cambia las letras, sino este, marcaría como un resaltador o como un tachón, así digámoslo, por ejemplo, para poder leer lo que queremos y lo que podemos ignorar. Ya también tenemos aquí lo que es el mecanismo principal, metilación del ADN. Ya aquí se colocan etiquetas pequeñas y químicas sobre el ADN para poder apagar ciertos genes. También tenemos lo que es modificación de la historia. Ya, las historias son proteínas que están alrededor del ADN. Se les pueden hacer cambios eh, mientras ellos influyen en el ADN, que están abiertas o cerradas para poder ser leídos. También tenemos lo que es ARN no codificante. Ya, estas son moléculas del ARN que no son proteínas, pero ayudan a poder controlar lo que son los genes y poder activarlos y desactivarlos. También tenemos algunas importancias, que es el afectamiento al crecimiento de la reproducción, inmune adaptación, cambios inducidos por el ambiente y heredados por generaciones. O sea, lo más impresionante de esto es que todos eh, estos cambios los pueden heredar a la siguiente generación. Es decir, si un camarón vive en un ambiente estresante, sus, sus crías van a poder vivir en un ambiente mejor, o sea, se van a preparar para ese ambiente. Ya, también tenemos lo que es ventajas en la acuicultura, pues mejoramiento por la calidad de la producción y disminuyendo el uso de antibióticos. Modelos de estudios y aplicaciones epigenéticas. Ya, en la artemia se ha visto que puede heredar lo que es la resistencia a lo que es el calor y a bacterias peligrosas. También tenemos a la Dacnea que eh, tiene cambios epignéticos y por contaminación, edad o sexo. También tenemos a los copépodos, que es la alteración por codificación oceánica. Quiere decir esto que ellos, codificación oceánica significa que es un proceso que el mar se vuelve como ácido y ellos crean la resistencia a eso. Ya también tenemos hallazgo clave, la explotación del calor o patógeno sobre las respuestas inmunes. Si un animal es expuesto al calor o a un patógeno, sus crías van a tener mejor respuesta inmune. También tenemos lo que es el uso de fluorocinol, aumenta las defensas institucionales. O sea, ¿qué quiere decir? Esto es como un medicamento que ayuda a activar defensas que se pueden transmitir a las siguientes generaciones. Ya también tenemos cambios, bueno, esto solo dura lo que es solo por 3 generaciones, nada más. Aplicación prácticas, tenemos aplicaciones y prácticas, preparación biogenética para resistencia a enfermedades. Ya ¿qué quiere decir? Que a ver, los animales se preparan para, para enfrentar lo que son enfermedades, como enfermedades o estrés, es como si fuera una vacuna epitogenética. Ya, producción más sostenible y saludable. Quiere decir que la acuicultura sea más sostenible, usando menos medicamentos y creando animales más sanos. Gracias.
En la conclusión, la epigenética juega un papel esencial en la biología, en la agricultura, regulando las expresiones genéticas sin alterar las secuencias del ADN. Mediante procesos con la hibridación y la poliploidización, los organismos activan mecanismos epigenéticos que permiten adaptaciones a entornos cambiantes, estabilizando sus expresiones genéticas en factores ambientales y de estrés. Inducen cambios epigenéticos en peces y crustáceos, afectando su crecimiento y salud e inclusive transmitiéndose a la descendencia. Esto ha llevado a un hallazgo notable, es que en Artemia la exposición fluoroglucinol aumenta la resistencia inmune a generaciones futuras, surgiendo de los cambios epigenéticos pueden servir como una memoria biológica. Esto ha dado la capacidad que los organismos acuáticos que se modifican su funcionamiento interno sin alterar su ADN. Se le ofrece ventajas activas en ecosistemas dinámicos. Entre la epigénica y la evolución, así como el control de las reproducciones en especies cultivadas. Como nos damos cuenta, en el camarón se ha modificado mucho a lo largo de los tiempos, que hemos dado cuenta que el camarón, como lo dije, hemos modificado mucho, que ahorita el camarón ya no es como en antes, que se enfrentaba a un cambio de clima, podía morir, entonces se podía morir la producción, entonces hoy en día no. Hoy en día el camarón ya es más resistente, por motivo de que se ha dado unas evoluciones a lo largo del año, como lo vuelvo a decir, sin alterar su ADN, pero haciendo muchas modificaciones en la genética. Gracias. Para finalizar y tratando de dejar un poquito más claro, eh, que quisiera decir que en sí la epigenética y lo que vendría siendo el proceso de, bueno, y en sí la epigenética lo que nos vendría ayudando en la acuicultura vendría siendo para tener nuevas, bueno, no nuevas especies, sino para mejorar la calidad del producto, lo que vendría siendo tamaños, sabores, incluso el color. También tendría mayor supervivencia e incluso podríamos ahorrar costos en los que vienen siendo vitaminas o en ácidos usados para un buen sistema o un buen cultivo. Gracias.